Listo. Muy, muy buenas noches. Continuamos con la lectura del libro de texto de un curso de milagros, el capítulo 4, el apartado 5, la ilusión del ego cuerpo. Jazz, ¿te animas a comenzar con esta lectura hoy? ¿Ya? Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, dado el sistema de pensamiento que le dio origen y a que sirve. El sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él. El ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Es como que, pues como todo es una fabricación, entonces como que si no resulta tal y como se había planificado desde el ego, entonces de inmediato pasa al juicio y eso no pasa a todos. Entonces ahí le entiendo yo que se mantiene como extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar. Entonces uno siempre, es como dicen aquí en el Ecuador, le busca la quinta pata al gato, pero la verdad es que todo lo que pasa, pues simplemente tiene que pasar. No, no es ni coincidencia, no, simplemente pasa, ¿ya? Sino que tratando de darle siempre una explicación desde el ego, desde la ilusión, es cuando uno hace el juicio y entonces ya o lo clasifica, o es bueno o es malo, o es positivo o negativo, como dice la gente en las experiencias, pero realmente no es así, simplemente tiene que pasar. Pero desde el ego se queda hasta ahí nomás. No pasó como esperábamos, entonces, hacer juicio. Es como si el ego encontrara siempre mecanismos de defensa para estarse defendiendo y para no permitir que nosotros entremos en un nivel de conciencia mayor, ¿no? Y que cuando estamos supuestamente entrando en ese estado de conciencia, Digo, preguntarnos de qué es mentira, no nos que voy a escuchar la voz, eso es mi imaginación, eso no es verdad. Y entramos a cuestionarnos la veracidad de lo que estamos sintiendo o estamos escuchando, ¿no? para poder para podernos mantener en ese juego de la ilusión. Al final dice, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él, el ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia, como para que no puedas, como lo que tú dices, no ayudar el paso, a ver esto de otra, a percibirlo de otra manera, como dice, podría haber esto de otra manera, podría haber paz en lugar de eso. Entonces, se mantiene él ahí para sobrevivir y que estemos siempre en ese juego de la ilusión. Gracias, Jazz. Gracias, Jazz. Silvita, ¿te animas a continuar con la 2? Ok. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego, porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. Pero no pueden hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inestables del cuerpo, sino que también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo. Y al percibirlos así, evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en presencia del conocimiento.
Bueno, aquí también veo que dice, hay un los pensamientos de Dios, en los pensamientos de Dios el ego no existe. Entonces, aquí es el dilema del ego de pelear contra lo que es el pensamiento de Dios, porque sabe que si estamos en el pensamiento de Dios, no existe el ego y no vamos a crecer, a creer en eso. Entonces es como una pelea aquí, luchar, luchar para como que dice, mantenernos en el ego. Eso es lo que opino. Gracias, Silvita. De hecho, sí está así. Es como que está muy claro, ¿no? Como hay ese conflicto en el cual todo este sistema de creencias del ego se ve totalmente amenazado, ¿no? Ante incluso ante lo que denomina inaceptable, ¿no? Impulsos inaceptables del cuerpo. Entonces es como entra en esa parte de querer sostenerse a través de las creencias, porque con pensamientos, como habla, los pensamientos de Dios lo que harían es deshacer la ilusión de que el ego puede existir, deja de tener la realidad, pero al estar en esa situación de deshacimiento, entonces obviamente siempre vuelve con ese diálogo, con ese parloteo en el cual vuelve a meter todo lo que está acostumbrado para sostenerse dentro de eso, ¿no? Pero ¿qué serían esos puntos inaceptables del cuerpo? Ahorita vamos a avanzar y vemos y Sarita, ¿te animas a leer la 3? Sí, buenas noches. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. Bueno, la verdad es que no entiendo mucho. No entiendo mucho. A ver, lo voy a volver a leer. Acá habla un poco de esto que alguna vez hemos hablado de la confusión de niveles, ¿no? Y Ah, de que ya. cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo, obviamente es demente, ¿no? Entonces, porque el nivel del cuerpo no tiene nada que ver pero entramos en esa parte de, bueno, cuando hemos visto los ídolos y empezamos como a darle tanto valor al cuerpo, que podemos llegar a ese estado de demencia en el cual nos aterroriza cualquier cosa que pueda suceder con el cuerpo y demás. Entonces, habla un poco de eso, ¿no? O sea, dice, pero que le tenga miedo al cuerpo. ¿Quién le tiene miedo? ¿Nosotros o el ego? No, el ego, porque dice que, pero que le tenga el miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente, no tiene ningún sentido. ¿Por qué le tendría miedo? Porque el miedo que le tiene al cuerpo, bueno, por un lado está esa parte en la cual, a ver, ¿quién no ha sentido en algún momento ese miedo, esos pensamientos egoicos de, ay, y si le pasa a mi cuerpo esto, y si dejo de ver, y si dejo de caminar, y si dejo de, todos esos pensamientos que son súper atemorizantes y que hacen tener miedo del cuerpo, ¿no? De que vaya a suceder algo con el cuerpo, por un lado. Pero también por el otro lado está el hecho de que si lo vemos desde este otro lugar, el cuerpo termina siendo un medio de comunicación muy, bueno, puesto al servicio del espíritu, es nuestro medio de comunicación. Y a través del cuerpo podemos realmente darnos cuenta cuando hemos entrado en este proceso de identificación. Entonces, desde ese lugar también es como si nosotros
esa parte que llaman los impulsos inaceptables del cuerpo, que son o sea, el cuerpo tiene su propia forma de comunicarse. Si nosotros empezamos a escuchar el cuerpo, vamos a reconocer todos estos pensamientos egoicos, todo este sistema de creencias, y va a ser mucho más fácil deshacerlo. De hecho, esa es la función del cuerpo. El cuerpo es solamente un medio de comunicación, un vehículo de comunicación. Entonces, si nosotros pudiéramos escuchar al cuerpo, ahí sin entrar, escuchar al cuerpo es totalmente diferente que escuchar el sistema de pensamiento del ego. O sea que podríamos decir de que Oye, el ego ama al cuerpo cuando nosotros estamos en un sistema de proyecciones y de repetir los patrones y todas las creencias. Pero cuando ya nosotros entramos en un sistema de entrar al conocimiento, de conectar con la voz de Dios, de conectar con el Espíritu Santo, entonces en ese caso es donde el ego le teme al cuerpo porque lo estamos usando desde un lugar distinto. Totalmente, porque imagínate, si tú te das cuenta de que todo ese diálogo, que si va a pasar esto, que si te das cuenta que ya estás haciendo un ejercicio de esa parte conflictuada de la mente, entonces el cuerpo te va a dar una información de cuánto te estás identificando. Y ahí es cuando podemos reconocer y soltar. Ahora, acá también habla mucho de ese temor a Dios. Y no sé si se acuerdan bueno, seguramente vamos a llegar o ya hemos leído en algún momento que el temor a Dios, dice, en cierto sentido, su temor a Dios es cuanto menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca. Entonces, es como de alguna manera generar la confusión de niveles, ¿no? El parte de la ilusión que es generar esa confusión de niveles, ¿no? Llevar a Dios al nivel cuerpo. Entonces ahí es como tengo tanto miedo de que el cuerpo le pase algo, de que al cuerpo se accidente, de que el cuerpo pierda una parte, de que el cuerpo, o sea, entramos en un tema con el cuerpo. Y esa es una distracción terrible, ¿no? Porque ahí nos entra, realmente estamos confundidos, estamos asustados y es una ilusión muy grande a deshacer, ¿no? Pero a ver, continuemos para que vayamos viendo qué más se va desarrollando. No sé si Berta nos puede ayudar si tiene el libro a la mano. O Maritza, si alguna de las dos tiene el libro, perfecto. Y si no, pues continuamos nosotros. Yo voy a leer. Dale. Súper, Berta. 4. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficiente bueno para ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida, habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector. También le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere. ¿Dónde puedo entonces encontrar protección? A lo que luego responde en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido en que con lo que él está identificado es el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a este para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica. Elimina la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Está bien confusa el párrafo. De lo que sí entiendo yo es que dice que el cuerpo es el hogar del ego, que él lo elige para sí.
que ahí se siente seguro el ego y que el cuerpo es su mejor argumento porque no puede proceder de Dios. Sin embargo, dice que odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. Y que también dice que para el ego el cuerpo es su protector y que la mente también pregunta, o sea, ¿en dónde está la protección de la mente y el cuerpo? Así más o menos entiendo, pero me siento confundida yo en este tema. Vamos a continuar en el siguiente, pero hay algo bien interesante. Es como de pronto el ego toma el cuerpo como su hogar. Dice, este es mi hogar, es mi territorio. Ajá. El ego dice, este es mi territorio. No le gusta mucho porque obviamente su territorio es totalmente vulnerable. Entonces no le gusta que su casa sea de palitos de paja y que cualquier cosa le pueda pasar. No le gusta, odia esa parte. Pero sin embargo, empieza a hacerle sentir a la mente totalmente desprotegida, ¿no? Entonces, y la mente dice, entonces, ¿en qué me voy a proteger si el cuerpo es tan vulnerable? Y el ego le dice, en mí. La mente dice, pero ¿cómo me puedo proteger en ti si lo que tú estás diciendo que donde tú te proteges es en el cuerpo? Entonces eso no tiene lógica. Entonces, lo que el ego hace, dice, ya, ¿sabes qué? Vamos a borrarte la memoria. Mejor no pienses nada. Solo hazme caso. Y entra con todo lo demás, ¿no? Te puede pasar esto. No, ¿Ha entendido, Ceci? no entremos en tanta profundidad. A ver, es como cuando en una pareja estás ahí y dices, hablaremos de cosas profundas, y el otro dice, no, ¿para qué queremos entrar en la profundidad? Sigamos aquí charlando de cualquier cosa. Entonces el ego te lleva a no entrar en esos cuestionamientos porque sabe que ahí se deshace. Ante un poquito de lucidez, no hay forma de que el ego se sostenga, porque no te puede decir, confía en mí, cuando el ego ni siquiera está feliz, digamos, de tener ese hogar, porque lo considera totalmente vulnerable y que cualquier cosa puede pasar. Entonces, ahora viene la quinta que dice, esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender, tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué queremos aprender? ¿Cómo cuido el cuerpo? Quiero aprender biodescodificación para saber qué pensamiento y que no sé qué. Y si nos damos cuenta, terminamos incluso a través de los aprendizajes distrayéndonos de lo realmente valioso. ¿No? Entonces aprendemos, no, es que tengo que aprender de nutrición, tengo que aprender de ejercicio. No digo que no sea bueno saber de nutrición, no tiene nada que ver con eso, solamente que creemos y le damos valor a aprendizajes cuando el aprendizaje real es reconocer, o más allá es como reconocer la verdad, ¿no? Y la verdad es de que si cambia, si muta, entonces no es de Dios. Todo lo que es efímero no es de Dios. Dios es eterno, es totalmente, no es volátil, no es cambiante, no es perecedero. Entonces, por ese lugar es que cuando dice, ¿a dónde realmente debo buscar la protección? Es como empezar a cuestionar que donde tú has puesto tu seguridad no es tan real. ¿Y en qué ponemos nuestras seguridades?
en la salud, en el dinero, entonces, a ver, cuestiónate, ¿realmente te sientes seguro ahí? ¿Es esa tu seguridad? ¿A qué le estás dando valor? Y es un poco por ahí que va esta parte, ¿no? Pero bueno, continuemos. Creo que por eso es que dice que a la final te genera desasosiego, porque sí, yo nutro el cuerpo y le doy buenos alimentos, más esto no me garantiza que no tiene fecha de caducidad. Hago ejercicio para conservar el cuerpo, pero sí lo mismo. Entonces es como entender que lo que realmente me da seguridad y me va a dar sosiego es el aprendizaje que va por el lado del conocimiento. Y pero se dan cuenta de que deshacer al ego no es tan No. complejo como a veces lo vemos y decimos, no, es que cómo lo voy a... Termina siendo como hasta más, como más sencillo de lo que algún rato podemos. Pero sigamos. Maritza, ¿estás con libro para continuar con las 6? Sí, yo tengo una pregunta. Yo creo que con todos estos ejercicios lo que hacemos es desarmar al ego. Sí, sí, estoy con libro. ¿Qué pasa cuando desencarnamos? ¿Qué pasa con el ego? ¿Dónde se va? Es que el ego no existe, perdón, Sarita. No, no, no existe. Es un pensamiento errado. Entonces es como cualquier pensamiento errado. No tiene ni, no hay un... Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando desencarnamos? Y tal vez ahí podríamos nos entrar, es el tema de la conciencia, ¿no? Porque la conciencia es como toda la... mm, es como, por eso es importante, hablamos del despertar de la conciencia, porque si se dan cuenta, hay una parte en la que dice, lo mejor es sacarlo de la conciencia. Y aquí lo que vuelve a decir es de que la búsqueda tiene sentido conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. Entonces, la conciencia es otra, que tampoco somos la conciencia. La conciencia es como ese pasito entre soltar la forma antes de volvernos luz, digamos. Es como un paso previo, digamos, antes de fusionarnos con el todo, en el cual todavía hay algo que te hace, bueno, todavía hay la conciencia. La conciencia por eso todavía es parte de la dualidad, es parte del sueño, pero sin embargo se necesita de la conciencia para poder hacer todo esto que se está haciendo de deshacimiento del miedo, deshacimiento del ego, porque sin acceder a esa parte consciente, vas a seguir sosteniéndote en las creencias y en todo lo demás. Pero sigamos y podemos ir profundizando ahora que terminemos esta lectura. Porque lo que le podemos acá también responder a Sara, al menos desde mi lugar, es de que, bueno, una vez de que abandonamos este cuerpo, este cascarón, toda la labor que el ego hizo con él de atarnos, de esclavizarnos, de apegarnos al cuerpo, al miedo, a la enfermedad y a mil cosas, eso allí desaparece totalmente. Sabemos pues de que el ego no existe, pero al no estar su vehículo principal, por así decirlo, que nos termina atando al ego, él ya deja de tener ese poder sobre nosotros hasta que no tengamos como otro cuerpo para que él siga otra vez insistiendo en seguir querer controlarnos, ¿no? Algo así. Podríamos. A ver, Maritza, Sigo el 6, la 6. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternalidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar. Si bien ha fracasado repetidamente, el ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta.
la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución es imposible. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que tienes que aprender a plantearte en relación con todo. ¿Qué propósito tiene? Sea cual fuere, dirige tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un objetivo, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. El ego, no, aquí ya termino. A menos que cambies de parecer. Pues lo que yo entiendo con todo esto es parte de lo que dije acá y parte de lo que han leído todas las otras personas, es el ego fue algo que nosotros fabricamos, ¿cierto? Lo que está diciendo Ceci, como yo lo veo, es nosotros escogimos venir a este planeta denso, ¿cierto? Precisamente a pasar el ego, o sea, a darnos cuenta, a despertar, a recordar quiénes somos para dejarlo atrás. La chica que preguntaba por el ego, nosotros lo hicimos, pero no es real. Entonces, yo veo que el ego hace cualquier cantidad de maniobras para que vos te perdás ahí, para que vos no le des la validez que él necesita. Y de hecho, cuando habla de la eternidad, como habla de acá, este libro se encarga de hablarnos de que somos seres eternos, ¿cierto? De que la muerte no existe, pero el ego insiste en mostrarnos que somos mortales, que la eternidad, o sea, hace que nosotros pensemos en la eternidad como algo imposible, ¿cierto? Y pues por acá, antes de lo que yo leí, hablaban de aprender y querer aprender. Lo que yo he visto hasta donde voy en mis aprendizajes es que cuando usted aprende y quiere aprender, siempre resulta alguien que te quiere enseñar, ya sea un libro, ya sea una persona. No es sino que nosotros queramos aprender y queramos tener el conocimiento y queramos abrirnos a esto. Y la pregunta que dice acá, ¿qué propósito tiene? ¿Para qué? Entonces, bueno, estamos confundidos con el ego, ¿cierto? Entonces, ¿para qué lo creé? Y cuando uno empieza a preguntarse si esto no es real, pero yo lo creé, ¿cierto? ¿Para qué lo creé? ¿Cuál es el objetivo de haber creado un ego que hace que yo piense que no soy inmortal, pues que la eternidad la vea tan lejos, que cree un ego saboteador que siempre me hace sentir miedo, que, que me hace creer que me voy a enfermar, ¿cierto? A no tener esa seguridad que Dios y el Espíritu Santo a través del perdón me dan, ¿cierto? Entonces, creo que una de las cosas más importantes de lo que yo acabo de leer es mantener esta pregunta siempre. ¿Para qué cree el ego? Sea lo que ya lo creé, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de haberlo creado? Y pues en lo que voy es que lo tengo muy claro. Si yo escogí estar aquí y creé un ego, entonces la invitación de este libro siempre es recuerde quién es o recordar quién soy para poder dejar eso atrás, para poder hacer, y créanme que yo lo hago con el ego cada vez que me sabotea, yo me enfrento y suena muy charro, pero por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, yo me despierto a las 3 de la mañana
Y yo, sí, me levantó a las 3 de la mañana, venga, meditemos. Inmediatamente me da sueño. Y yo, sí, sí, venga, espere, yo leo el curso de milagros y verá. O sea, él no quiere, él no, él no acepta y yo siempre lo enfrento. Tengo mucho dolor de cabeza, entonces yo siempre le digo lo mismo, haga lo que quiera. Si quiere me la revienta, que si me deja sin cuerpo me libera. Mire a ver qué hace, vea. Y créanme, compañeros, que para mí esto es un milagro que se ha dado. Es automático el dolor de cabeza o el dolor que yo haya tenido, así sea una angustia, se desaparece inmediatamente, inmediatamente que lo digo, pero lo digo con determinación. Y yo, sí, estoy muy asustadita. Aquí el miedo es el que sobra. Yo estoy en mi casa, siempre le digo, yo mire qué hace, si quiere máteme, pero me libera. En mí eso me ha servido y pues a todos los que me están escuchando, esto que dice acaba de hacernos siempre una pregunta, si me siento atacada, ¿para qué? ¿Para qué me siento atacada? ¿Por qué me estoy sintiendo atacada? ¿Qué tiene un hermano, qué tiene el vecino que hace que yo me sienta atacada? Siempre eso hace que yo siempre esté enfocada y siempre esté mirando, por decirlo así, mis pesos. Muchas gracias. Gracias, Maritza. Y bueno, esa parte es, bueno, de hecho, alguna vez les he compartido un ejercicio que normalmente he estado haciendo, ¿no? Cuando venían las imágenes de, ay, esto va a pasar y aquello, yo decía, ¿para qué me haría eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué propósito tendría eso? Y como dice Maritza, es automático, ¿no? De pronto ya, o sea, la película terrorífica desaparece, el dolor, la resistencia, lo que sea, pero esa confrontación necesita conciencia, nada más. Porque si no, el ego te va a vender problemas sin solución. Te va a dar un problema y te va a hacer creer que tiene la solución. Y te metes en cosas así que parece que no las puedes resolver, porque como tal como dice acá, ¿no? Uno de los ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. ¿Cuántas veces nos hemos sentido acorralados porque no hay el dinero, o no hay la salud, o no hay esto? Y es como que pareciera que son problemas totalmente insalvables y es tan fuerte esa distracción y ese aturdimiento de que necesitas realmente entrar en un proceso de toma de conciencia para decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene todo esto? Y desde esas preguntas, pues ahí empieza ese deshacimiento, ¿no? Porque no hay cómo sostener. Ya hemos visto que con 2 o 3 preguntas el ego no, como que no logra sostener. ¿Qué te va a responder? Pues allí. Ahora, ¿alguna pregunta, algo que haya surgido para ustedes en esta lectura? Entonces, podemos concluir que el ego es una programación que nosotros mismos creamos para protegernos y que nos dé la seguridad de que hemos hecho lo correcto separándonos, ¿no? Porque mantiene la idea de la separación. Entonces, sería es como cuando, qué sé yo, tienes una discusión hay una discusión entre dos personas y para tú mantenerte con tu posición, o sea, te aferras, ¿no? A tu modo de vista, qué sé yo, y en la pelea, por ejemplo, o en la discusión, te aferras tanto a eso que obviamente no entiendes otra cosa, ¿no? Entonces, tal vez así podría ser como un programa que nosotros mismos hemos creado precisamente para protegernos y darnos la razón de que hemos hecho lo correcto separándonos. Y así tal vez decir o sostenernos, ¿no? Con eso de que, bueno, es lo correcto lo que yo he hecho, me he separado y ahora estoy aquí. Sigue fundamentando la separación. Claro, de hecho, eso que acabas de esa metáfora está bastante interesante, porque lo que habíamos visto, ¿no? Es en el momento en el que la fracción de la mente se duerme y se sueña que se está separando, se siente culpable de separarse.
Y al sentirse culpable de separarse, crea todo este mundo en el cual empieza esta programación del ego, ¿no? Entonces, y empieza a creerse el autor del mundo, o sea, se empieza a sentir el hacedor, ¿no? Esa fracción de la mente. Entonces se siente el hacedor y obviamente necesita, bueno, al padre que crea como, que fabrica, es el ego, ¿no? Entonces como para, incluso el Dios al que fabrica, que está creando todo y le está dando todo y todo, es el ego. Entonces, si nos damos cuenta y vamos un pasito atrás, una fracción de la mente se duerme, se olvida de reír, en la loca idea, ¿no? De separarse, se queda dormida esa fracción y en esa fracción dormida es que empieza todo este sueño de separación. Entonces, todo esto en el instante en el que despiertas y haces esa toma de conciencia de que no hay tal, el ego no puede sostenerse porque no tiene ninguna, no hay dónde se pueda sostener, no se puede sostener en el cuerpo, no se puede sostener en la mente, no hay forma, porque no. Entonces allí es como te das cuenta de que, ¿de qué estamos hablando? Si en realidad jamás nos hemos separado, seguimos en Dios, seguimos, solamente es una fracción que ha quedado dormida y ha creado todo, ha fabricado todo un mundo para no sentirse culpable por la tontera que se imaginó. Y como dices, ¿no? Es como para seguir sosteniéndose en esa razón de que, no, es que me he separado por esto, entonces justificando algo. Pero si nos damos cuenta que no hay nada que justificar, no hay nada. Claro, y necesita validarse en cada acción y pensamiento que no hacemos de forma consciente, ¿no? Y como aquí pregunta Rubí, dice, ¿el ego trae algún beneficio, por más mínimo, cuál sería? Claro, el aparente beneficio que te vende, te vende chucherías, pues distracciones, te vende seguridad, te vende chucherías, ¿no? Te puede traer un beneficio, pero si tú sigues todavía en la ilusión del reconocerte que crees que vales por lo que tienes y no por lo que eres, y desde ese lugar ahí sí te puede vender infinidad de cosas, de títulos, de valores, de dinero, de posesiones, de fama, de muchas cosas, pero sabemos de que son solamente pura juguetería, ¿no? Que nos está vendiendo serie. Súper juguetería. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Al no ser como dice Marisa, al no ser una creación de Dios, sino ser parte del sueño de separación, no tiene nada que ofrecerte, no hay nada. Es más, tal como vamos a ir dándonos cuenta, no existe porque solo existe en la mente dormida. Si tú ya reconoces que nunca te has separado, que permanentemente estás en Dios, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, también viene esta otra parte, ¿no? A medida que vamos tomando esa conciencia, cada vez vamos a dejar de estar tan pendientes del ego, porque si al final no es real, no es de Dios, ¿de qué ego hablaríamos? No, ¿Para qué pasa? seguiríamos como en el mismo juego. Claro, y lo que Ajá. hace el libro tiene diferentes niveles. Y al principio le está hablando a esa fracción dormida que se cree Yasmín, que se cree Ceci, que se cree Silvia, que se cree un individuo separado. Porque mientras consideres que eres un individuo y tienes un cuerpo y tienes esto, estás en esa conciencia de separación o en esa percepción de separación. Pero cada vez, a medida que vamos adentrándonos, vamos a darnos cuenta de que vamos a ir entrando en otros niveles. El libro va a ir a otros niveles, ya no solamente al individuo separado, dándole alivio y no sé, reconfortándolo, sino ya dándonos cuenta de cuál es realmente el propósito de todo esto, cuál es realmente el plan. Si a mí me gusta mi personalidad, o al menos sería muy o sea, el hecho de considerar
de un individuo con una personalidad. Persona viene de una palabra, bueno, la persona significa máscara. Entonces, claro, te puede gustar tu máscara y puede ser hermoso, pero es como en el carnaval, o sea, porque te encante tu máscara, no eres la máscara. Te encanta tu personalidad porque tiene aire y chispitas y brillantes, pero no eres eso. Entonces, el punto aquí no está en debatir si nos gusta o no cómo estamos representando el personaje. No, no tiene que ver con eso, sino si realmente puedes desidentificarte de que eres un cuerpo y quedarte solo atrapado en una conciencia individual. Que sí podemos estar, pero desde la conciencia de que no eres ni el cuerpo, no eres lo que piensas, no eres lo que sientes. Al principio eso es todavía como un Es poco... muy, al principio muy confrontador, porque uno dice, ¿cómo así que no soy lo que, no soy lo que siento, lo que pienso, no sé, lo que estoy experimentando? Pero pues todo lo que experimentamos es a través solamente del cuerpo. Mira de que ahora estoy dando un curso de cábala y para los cabalistas el ego no es ni bueno ni malo. Ellos lo que dicen es de que el ego, cuando estamos solamente nosotros muy, muy chicos, muy adolescentes, muy jóvenes, no sirve, porque nos sirve para cumplir nuestros sueños, nos sirve para llegar lejos. Una vez de que ya supuestamente hemos cumplido nuestros sueños, ya no tiene ningún beneficio, porque ya de aquí en adelante es donde entramos en el papel de dejarlo de lado, de ya no darle importancia, ¿no? Claro, porque mientras todavía tenga un valor para ti la máscara, la vas a defender, te vas a pelear cuando digan, ay, qué fea tu máscara. Y tú, ¿cómo que fea? Si es hermosa, mira, qué preciosa, mira, y no sé qué. Y El toda- especialismo de la Ruby, porque claro, bueno, pues uno se ve lindo, se ve guapo, sí, personalidad es hermosa, la gente me ama, tengo fans, ¿ves? pero, pero terminamos viviendo por eso el reconocimiento y esa validación externa, cuando en realidad cada vez va siendo más natural que te valga un rábano lo que los demás piensen de ti, porque ya no hay un personaje, ni una máscara, ni una personalidad, ni nada que defender, porque nada de eso tiene el valor, porque ya sabes que tú no eres ni mejor, ni peor, nada, ni siquiera, o sea, estás dentro de una mente de unidad y el otro, al que ves, el otro simplemente es una fracción, es un fractal tuyo, experimentando en otra línea de tiempo, como quieras llamarlo, pero es otro tú. Entonces, pues ahí, ¿qué vas a decir? Ah, esa otra parte mía es horrible, no me, es que feo, no, no, es que hazlo de menos. No se trata de ni de la belleza cuantificada en una forma, no se trata ahí también se cae todo esto de la autoayuda y el ser la mejor versión y no sé qué historias, porque al final no hay una mejor versión, ya eres. Ya eres, pero mientras creas que todavía tienes limitaciones y todo lo demás, todavía estamos. Pero como dice Orión, hay un tiempo en el que, pues, es parte del caminar, tener los deseos, empezar a querer cumplir sueños, y no está mal, porque no se trata de, ah, ya listo, no hago nada, no me importa nada, no, pero solamente es cuando vengan estos ataques del ego a darte problemas sin solución o a darte problemas para luego brindarte soluciones, es decir, realmente, ¿qué propósito tendría esta situación? ¿Para qué experimentar eso? ¿Para qué me haría eso? ¿Para qué? Ceci, Ceci me hace acordar de algo, de un amigo de que ahora ya partió de este plano, y recuerdo de que una vez él estaba haciendo un ejercicio para trabajar con su ego. Se compró unas botas tipo mexicano, le mandó a poner unas herraduras de caballo y se fue desde su casa hasta la plaza principal del pueblo, caminando, yendo y volviendo. Entonces lo que me cuentan es que él llegó a esa plaza principal y toda la gente lo abucheaba, le tiraba cosas, eres un burro, eres un animal, tonto, le dijeron mil cosas, pues lo hacía con ese propósito. ¿Qué va a pasar ahora que yo llegue de esta manera
vestido muy estrambótico, se puso como una capa verde así fosforescente y con unas botas con herradura de caballo, caminando por toda la plaza principal. Y era un mecanismo totalmente para ver qué tanto le afectaba lo que los demás hacían o le decían, ¿no? Claro, y es experimentar la libertad de que realmente no te afecte lo que los otros digan, es otro nivel de conciencia al Otro final. level, ¿no? Pero paso a paso. Pero esto solamente se logra a través de, o sea, de encontrar un camino, en nuestro caso y estar allí, o sea, en el estudio. Este encuentro para mí es tan importante con ustedes, porque no es fácil, ¿cierto? Siempre estamos que entramos, que salimos, que si el ego, que si no, y uno se confunde, cree que no avanza, cree que es muy complicado, que no se puede, y no se da, y no se da este momento de aprender, de compartir, de escuchar, de practicar. O sea, yo ahora le entiendo a Jesús por qué 365 ejercicios. Es porque así sea, porque yo me despierto y lea. Y recién ya me levanté. Es como que ya estoy dando ese pasito, porque esto no es con fórmula mágica, no es con preguntas, no es con dele que era lo que tú decías, profundicemos y filosofemos, sino que es como darte esa oportunidad. Yo, este año ya estamos en julio y es mi tercer año y ahora es como que, se va. Y me pasan cosas y me río, yo digo, "Ups". Y eso no es más que el resultado de que, como dice Jesús en el libro, por lo menos que esté un poquito de buena voluntad para ayudar, porque hay una parte donde es sarcástico, y lo acabo de leer la semana pasada, que dice, bueno, ya que no puedes como comprometerte porque te falla, por lo menos, ya, un poquito de buena voluntad que tienes, la aprovecho. Y entonces como que el cielo, el espíritu, lo que sea que te guía, es como que aproveches esos pequeños instantes y, y tú vas viendo las cosas. Entonces yo en mí veo tantas cosas y digo, esto ni el terapeuta me hubiera logrado. Y ahora es como, o sea, lo que decían, no sé si Rubio o Maritza, obvio, me voy a una fiesta, obvio me voy al espejo, me visto, ¿cierto? Como a mí me gusta. Pero ya eso no has, o sea, como les digo, esa como apariencia, esa forma en la que yo decoré mi cuerpo, ya no dependo de eso para ir a disfrutar lo que voy a vivir, lo que viene. Ya, entonces yo lo que he experimentado es como que yo tengo más libertad. Sí, me visto, me peino, me hago lo que sea, las uñas, pero eso pasa a ser como una parte. Ya no estoy tan quedado ahí. Entonces no es que uno deja, por lo menos en mi experiencia, no es que he dejado el espejo y esas cosas, no, porque pues aquí sigo haciendo un papel, pero ya eso no es relevante y primordial. Ya no es tan importante si de repente se me olvida la marca. Igual me divierto. Y así mismo siento a los otros tan liviano. Y yo digo, oh, esto es el resultado de abrirme a ese tantito de buena voluntad que tengo. De lo contrario, podría haber seguido comprando libros, cursos, buscando terapeutas, pero no lo había logrado. Entonces, para mí es tan importante esta reunión y este compartir porque es la única forma en la que yo veo uno puede hacer eso que tú dices, Ceci, de despertar la conciencia. De lo contrario, uno sigue dándose vueltas, vueltas, vueltas entre sí. Ese ego no es. Se termina el libro y como dice Jesús, se dispone a terminarse si quieres votar. Porque hay que abrirse a tener experiencia. Se sigue dando de jeta contra el planeta. Y bueno, y cada uno acá también que hemos estado recorriendo este tiempo, y bueno, hemos estado un buen tiempito haciendo nuestros encuentros y demás, y parte de tener este espacio es eso, ¿no? El poder no quedarnos en ese aislamiento y que ahí también entres en tus propias, no sé, cavilaciones y todo lo demás, sino que acompañarnos y reconocernos y darnos cuenta de que, bueno,
ahora está siendo de diferente, ahora puedo verlo de otra manera, ahora ya no me enredo tan rápido, ahora ya un diagnóstico no define mi paz, ya no pierdo la paz tan rápido con una noticia, ya no, mi paz ya no está sujeta a los cambios, porque mi paz es totalmente sostenible a través de todas las situaciones. O sea, hay tantas cosas que juntos vamos reconociendo que, bueno, por eso creo que tener un espacio de compartir es súper maravilloso, ¿no? Y creo que Jesús en algún momento siempre lo ha dicho, ¿no? Si uno o dos se unen, ahí estaré. Y es sentir esa presencia que nos va guiando, que nos va despertando, que nos va haciendo darnos cuenta, que nos va haciendo reconocer de que ya no estamos igual, ya no estamos experimentando las cosas en ese mismo nivel de sufrimiento y de identificación, sino que ahora ya podemos a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está para? Y estas preguntas pueden ya surgir de una manera más natural. Pero bueno, es paso a paso, ¿no? Es paso a paso y también es tenernos paciencia, porque a veces nos vamos a dar cuenta, como siempre digo, 2 pueblos después de haber pasado por algo y dices, ay, pero ¿qué pasó? ¿Cuándo me distraje? ¿Cuándo el automático se activó? Y aquí estoy. Pero bueno, este tema de la ilusión del ego cuerpo creo que está bastante interesante de vista desde ese lugar. Me ha encantado eso de la protección el ofrecimiento de, no, tranquilo, yo te protejo. ¿Cómo que me proteges? de que y darnos cuenta de que no va por ahí. Pero súper hermoso. Así que bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo. Maritza, gracias por compartirnos tu forma de llegar a ese nivel de claridad cuando surgen situaciones. Y bueno, gracias también a cada uno por las preguntas, por participar, porque esa es la única forma también de que podamos ir dándonos cuenta, ¿no? Así que, bueno, no sé, algo más que quisiéramos ver. Todavía se abierto acá el libro. Vamos a hacer una lectura para todos y dice así. Muchos piensan que tienen que purificarse antes de dirigirse al Espíritu Santo, pero eso es arrogancia. Lo que Él quiere es que vengas a Él desde donde estés. Por ejemplo, en una situación que clama tu perdón, pero que no puedes conceder. Así que di, entiendo que debo perdonar, pero aunque he tratado, no puedo. Al decirle esto al Espíritu Santo, algo en ti comienza a cambiar y vendrá a ti pensamientos correctivos, deseos de perdonar, porque te darás cuenta de que perdonar te va a llevar de vuelta a la paz. Y lo que vas a comenzar a valorar por encima de todo en este camino es la paz. Este es un párrafo de Perlas de Sabiduría, este librito, Perlas de Sabiduría de, de Wynne, ¿no? Rosa María Wynne. Bueno, les invito a que respiremos profundo, cerremos los ojos. Vamos a solamente escuchar. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego.
pues solo Él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. No podemos formular una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. Y lo opuesto al ego desde cualquier punto de vista le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego. Y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en el milagro vemos lo que parecía ser. Y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que esto es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Respiramos profundo. Nos permitimos que la luz de estas palabras permitan aperturarnos a ese conocimiento de lo inmutable, de lo perecedero, de lo eterno y verdadero, que es Dios y el amor. Y reconozcamos nuestro origen y nuestra identidad. Reconozcamos que en ningún momento nos hemos separado de nuestra fuente. Y que aunque estemos por momentos observando un mundo de formas, podamos darnos cuenta de que podemos estar en ese mundo sin ser de ese mundo, que podemos permitirnos regocijarnos y descansar en Dios sabiendo de que el ego y todo lo demás solo puede existir en un sueño de mente y que el cielo está cerca porque estamos a una elección de experimentarlo. Respiremos profundo y permitimos estar en ese descanso, en el alivio de saber que no hay nada que corregir, que no hay nada que hacer, que la corrección, al igual que el milagro, son naturales, no necesitan nada para manifestarse, más que el deseo y el anhelo íntegro de tu corazón, nada más. Y soltamos todos los demás deseos para poder unificar este deseo. Y desde ese deseo unificado, desde ese cambio de propósito, nos abrimos a experimentar el milagro en nuestras vidas, a poder reconocerlos. Y agradecemos la posibilidad de la cordura.
Podemos ver a Jesús al otro lado del puente, extendiéndonos la mano para cruzar. Tomemos su mano y en total entrega dispongámonos a cruzar el puente. Y agradeciendo, vamos a sentir nuestro cuerpo, sabiendo que ahora es un canal maravilloso de comunicación con el Espíritu y que está al servicio del Espíritu, todo, entregando este cuerpo también a eso, al servicio del Espíritu Santo. Inhalamos profundo y cuando nos sintamos listas, listos, abrimos los ojos, sabiendo de que podemos estar en este mundo sin ser de este mundo. Bueno, ¿les parece si cerramos nuestra sesión con una palabrita cada uno para cerrar la noche? Bertita, algo que quieras, una palabra con la que cerrarías esta sesión. Esperanza. Gracias, Berta. Jazz. Voluntad. Gracias, Jazz. Maritza. Observación. Gracias, Maritza. Rubí. Hola, interior. Gracias, Rubí. Sarita. Comprensión. Gracias. Sigo yo. Falto yo. Cambio. Cambio, gracias. Cambio, Silvita. Yo me quedo con discernimiento. Yo me quedo con la palabra apertura. Gracias, gracias. Tengan una hermosa semana y nos encontramos el próximo lunes. Para que empecemos. Gracias, Eri. Gracias, Orion. Chao. Chao, chao, chicas. Que vaya Gracias, bien. Gracias. Dios. Buenas Gracias a noches. todos. Hasta luego. Chao, chao.